Hoy, en el Rincón de los Libros, presentamos la novela La Casa de las Conversas y el secreto de la Puerta Azul, de la escritora Luz González. La novela forma parte de un proyecto tripartito, ya realizado pero no publicado en su totalidad. Se trata de 3 novelas que abordan el tema de la mística, con las semejanzas y diferencias con que se presenta en cada una de las 3 diferentes religiones del libro. La primera, En Kabul vuelan las cometas, habla del sufismo, la corriente mística del Islam. La tercera, Polar de la Era, la mística cristiana y la actual, la Casa de las Conversas y el secreto de la Puerta Azul, la mística hebrea de la Cábala. La gematría forma parte de la tradición esotérica de la Cábala. Es un arte que combina números y letras, a través del cual se puede deducir el carácter de una persona y los acontecimientos que tendrá que afrontar en su vida. Para ello se suma el valor numérico asignado a cada letra de las que forman su nombre. Así, por ejemplo, el personaje de esta novela, que se llama Judith, tiene unas cualidades derivadas de ese nombre hebreo. Cuando se hace conversa y se bautiza como Catalina, resulta que la suma de las letras que componen Catalina y Judith dan el mismo número. Otra peculiaridad de esta novela es la importancia que se da a la vida cotidiana por encima de las batallas de reyes y nobles. En concreto, la de fines del siglo XV y la primera mitad del XVI, una de las épocas más convulsas de nuestra historia. En la Casa de las Conversas y el secreto de la Puerta Azul, 3 mujeres conversas nos muestran sus vidas, sucesos cotidianos y anónimos que entretejen con hechos históricos conocidos. El personaje de la historia con mayúsculas que aparece en la novela es Diego Ramírez de Villaescusa, obispo de Cuenca, escritor de diálogos como lo son los eramistas hermanos Valdés, Juan y Alfonso, contemporáneos suyos. Don Diego es presidente de la Chancillería de Valladolid, el máximo organismo judicial de aquel tiempo, espía en Flandes, comunero y muchas cosas más, además de confesor de la reina Juana la Loca. Como decíamos, no es la historia con mayúsculas la que interesa, sino la otra, la que se busca en los márgenes, la de los hechos pequeños y los personajes humildes, la vida cotidiana de la corte y también la de las aldeas. En la novela se nos muestra el cambio de los bueyes como animal de labranza por mulas en los pueblos de Castilla, la fabricación de la seda, el comercio de lanas con Flandes, la guerra de sucesión a la corona entre Isabel I y su sobrina la Beltraneja, los viajes de los reyes católicos por las tierras de su reinado, la imposición del negro en la vestimenta como señal de luto a la muerte del heredero a la corona, el príncipe Juan, etc. De las 3 narradoras, Judith se convierte en Catalina para evitar las persecuciones antisemitas que culminan con el decreto de expulsión de 1492. En su relato asistimos al éxodo de sus familiares camino de las costas de Valencia y desde allí hacia otros pueblos del Mediterráneo. Ella les ayuda a esconder joyas entre la ropa y se queda con valiosos libros que no pueden llevarse por la prohibición real de sacar oro, plata y objetos de valor de estos reinos. El segundo libro es el de Sara, mujer de origen incierto, traída de la frontera de moros por Pedro Ramírez, personaje histórico de Villaescusa de Haro, padre y abuelo de varios obispos. Y finalmente el tercer libro, el de Sarita, la supuesta hermana de Diego Ramírez de Villaescusa. Personaje de ficción, pero quizá más verídico que otros, porque la verdad no siempre es la que está en los libros, sino en lo que no se dice. No es una novela histórica al uso. Interesa más la vida interior de estas mujeres y la sabiduría ancestral que transmiten de una generación a otra, conocimiento secreto que les abrirá esa puerta azul cuyo misterio da título a la obra. Oigamos ahora el inicio del libro de Judith.
El libro de Judith. Cuando dejé de repetir en voz alta la frase que todos los judíos deben llevar grabada en el corazón, durante mucho tiempo seguía oyendo en mi interior aquellas palabras que tantas veces había escuchado por las calles de Toledo: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ead. Las palabras reverberaban en mi cabeza, las sentía venir inaudibles hasta ir formando la frase una y otra vez y las repetía mentalmente. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Yo, una pobre mujer, no sabía bien dónde estaba el pecado. Tampoco comprendía por qué decir aquello le estaba permitido a la gente que vivía en la aljamía y llevaba la rodela marrón en el hombro, y sin embargo a nosotras nos podía llevar a la cárcel. En el barrio moro se oía rezar sin miedo cosas parecidas. A ellos les estaba permitido usar su lengua y en arábigo pronunciaban las primeras palabras que le dicen al niño nada más nacer: no hay más divinidad que Dios. A veces, celebrando algún acontecimiento de la vecindad, yo también rezaba con ellos, porque, aunque en mi corazón siempre es el mismo Dios al que dirijo mis plegarias, a lo largo de mi vida he usado distintos nombres para llamarlo. Ojalá, decía al saludar a mis vecinos, deseándoles prosperidad, e invocaba al Altísimo de la misma manera que ellos lo hacían. Mientras que al recitar las oraciones que aprendí de Esther le llamaba Adonai y en la iglesia Jesús nuestro Señor. Estaba acostumbrada a dirigirme a él en distintas lenguas y de muchas maneras diferentes. Por eso no me costó trabajo rezarle de la forma que prescribía el credo de mi nueva fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Todos los rezos son parecidos, y es que los hombres somos muy parecidos, todos hijos del mismo Dios, del que venimos y al que vamos. Da lo mismo que cada uno le rece en su lengua o que lo haga en silencio. Así, sin palabras, es como me siento más cerca de él. Si bien, con los años, en privado, cada vez me he vuelto a la primera lengua, la que aprendí en la cuna y probablemente en los brazos de mi madre, aunque apenas me acuerdo de su cara. Sí, solo puedo usar nuestra lengua en privado, porque en estos reinos usar la lengua de mis mayores no trae sino persecución y desgracias. Yo no sé cómo el Señor consiente que se hagan tantas maldades en su nombre. Durante mucho, mucho tiempo seguí rezando a escondidas las oraciones que aprendí de niña. Del cielo venga la gran paz, vida y abundancia, salvación, consuelo y liberación. Amén. Como mis antepasados, como hacían mis abuelos, llevo las cuentas en un cuaderno y anoto lo más importante que ha ocurrido en el día. A un lado las letras y al otro las sumas y las restas, lo que ingresamos del trigo y la cebada, lo que nos pagan por la lana, lo que vendemos, lo que nos cuesta el esquileo, lo que cobran las cardadoras, las mujeres del telar, los mozos de la poda, la escarda, la siega. Paso las hojas y veo que faltan las fechas. Cada vez son menos las anotaciones de números y más las palabras. En mi cabeza las cosas pasadas han empezado a tener más peso que las del presente.
Ahora ya solo me interesan las cuentas que deba rendirle al Creador. Él sabe cada paso que he dado y cada pensamiento que he tenido. Soy yo la que los voy olvidando, y por eso he empezado a escribirlos para mí y para mis descendientes, las mujeres de esta casa que son mi familia verdadera. Remedio de alegre vida no lo hay por ningún medio, porque mi grave herida es de tal parte venida que eres tú sola remedio. Ven aquí, pues ya que muero, búscame, pues que te sigo, quiéreme, pues que te quiero, y con tu venida espero no tener vida conmigo. Lo que dicen los versos es lo que sentía yo cuando vine aquí y me quedé sola. Por las noches cerraba puertas y ventanas, echaba cerrojos y me ponía a rezar y a llorar. No me quise ir con los que se fueron. La primera vez, dado mi avanzado estado de gestación, pensé que lo mejor para el niño que viniera era tener un sitio seguro donde nacer y crecer. Insistí en que mi marido comprara la casa, pensando que él también se quedaría en ella, al menos hasta que criáramos a nuestros hijos. Si bien nunca tuve la certeza de acabar junto a él mis días. Ya el mismo día de nuestra boda me confesó la intención que tenía de marcharse. Fue sincero conmigo. Ese día nos confesamos todo el uno al otro. Había que hacerlo así. Era el requisito que completaba la ceremonia del matrimonio. Yo le contesté que estaba cansada de ir siempre huyendo y que cuando encontrara un sitio en la tierra donde pudiera vivir tranquila, allí me quedaría. Los dos sabíamos entonces que Toledo no podía ser. Se habían levantado los castellanos viejos que no querían pagar los impuestos. Les parecían abusivos y nos echaban la culpa a nosotros, los judíos, como si las alcabalas que cobraban los recaudadores en nombre del rey fueran a parar a nuestras arcas. En vez de levantarse contra él y contra el obispo, que eran los que recibían los dineros, lo hicieron contra los de nuestra raza, que no eran sino los intermediarios. Nos prohibieron vestir bien, solo se nos permitió llevar trajes de paño y no de seda ni de lana fina, tampoco pieles, ni podíamos vivir donde quisiéramos, teníamos que hacerlo en el barrio judío. Para aislarnos cerraron las calles y pusieron puertas en la aljama, que se cerraban de noche. Decían que para protegernos, pero con ello no consiguieron sino acorralarnos. Fue entonces que mucho nos convertimos para evitar vejaciones y poder vivir más libres. Nuestra casa estaba en lo alto de la ciudad, mirando al río. Por la tarde el sol calentaba los sillares y las piedras parecían doradas con el reflejo de sus rayos. La claridad del día duraba más que en otros sitios. Me gustaba estar allí hasta que el último reflejo se iba apagando. No me costó mucho dejar que me bautizaran. Me hubiera costado más tener que dejar mi casa. Pude comprobar cuánto me dolía separarme de aquellas piedras después, cuando no me quedó más remedio que hacerlo. En aquel tiempo recibí el agua del bautismo junto a toda la familia. Algunos, cuando volvieron a sus casas, se lavaron y frotaron para quitarse la señal del cristianismo, como si fuera una marca física. Sentí dolor y vergüenza por ello, no por mí. Ya con Esther me había hecho pasar por cristiana algunas veces. Mi marido, en cambio, sí que lo vivió como una traición. Me confesó su culpa como si no fuera también la mía. El día de nuestra boda, en la ceremonia de arrepentimiento. Yo me arrepentí de otros pecados, pero de ese no. No podía ser pecado querer que te dejaran vivir en paz. Tenía entre mis manos el libro de los preceptos de Maimónides, su tratado sobre la unidad de Dios y el tratado sobre la felicidad. No los había leído por entonces, pero sabía de lo que hablaban y que su autor, un sabio judío, se había hecho musulmán mientras vivió en tierra de moros para volver a ser judío cuando ya nadie le impedía practicar su religión.
Y si este hombre era considerado un santo por los nuestros y su tumba era lugar de peregrinación para muchos, ¿por qué teníamos nosotros que sentirnos culpables de hacer lo mismo que él había hecho? Traje la vida de este santo como ejemplo para que Moisés tranquilizase su conciencia. Me prometió y prometió en voz alta ante su familia que haría lo mismo que el sabio. Cuando las gentes se calmasen y desaparecieran las bandas de matadores de judíos que se habían formado, cuando las cosas volvieran a ser como antes y se nos reconociera la libertad que teníamos para seguir nuestro culto y nuestras leyes, entonces él volvería a ser judío. No hacía un año de la boda cuando nos vimos obligados a salir de Toledo. Moisés y otros empleados del rey perdieron sus puestos por una matanza habida en la judería que levantó todo el odio, que hasta entonces tan solo había permanecido dormido contra la raza hebrea. No era la primera vez que nos perseguían. Ya hubo edictos de expulsión contra judíos también en Toledo, desde los tiempos de los antiguos visigodos. Por esta causa, unos se habrían ido y otros quedarían como hacíamos nosotros. Ahora, como en los viejos tiempos de la historia, habría familias a las que les tocaba sufrir en sus carnes la violencia de los que querían a toda costa que nos fuéramos. Pero pasados unos meses se tranquilizarían y todo volvería a su cauce. Yo no tenía muy clara intención de volver a la antigua fe. Lo que sí tenía eran grandes deseos de volver a Toledo. Además de nuestra casa, en esa ciudad estaban los grandes maestros de los que podíamos aprender mi marido y yo. Porque si bien a mí no me permitían acudir a las enseñanzas talmúdicas ni a las lecturas de la Torá exclusivas para los hombres, los de mi familia me contaban después lo más importante que allí se había tratado. Podía aprender a través de mi marido, de sus hermanos y de mis tíos. Ellos me traían los libros nuevos y las noticias de lo que se hubiera hablado en la sinagoga. Por entonces mi mayor deseo era aprender. Me hice con la guía de perplejos, también conocida como guía de descarriados, escrita en árabe y traducida al hebreo por Samuel y Tibón. Este libro me confirmó lo que Esther me había enseñado, que en la Biblia había un sentido literal y otro oculto. Los caminos de Dios no son los de los hombres, y su lengua tampoco podía ser igual que la nuestra. Teníamos que elevarnos mucho para poder entenderlo todo. También aprendí de este sabio que había que llamar a Dios con las 4 letras hebreas de su nombre, Yahvé, no por apego ni por el orgullo religioso de creer que no hay más religión verdadera que la nuestra, sino porque significan el que es. Y Dios es el que es. No hay otra palabra más certera para dirigirse a él. Cuando no tuve a Esther, acudí a los libros a buscar consuelo en las palabras que confirmaran las huellas de la providencia. Ha sido muy difícil ver esas huellas en la vida de nuestro pueblo. Yo he tenido la ayuda de este ser extraordinario, Esther, que fue mi ángel de la guarda. Creo en los ángeles, siento su presencia a mi alrededor. Los hay visibles e invisibles. Entre estos últimos están las 10 tribus angélicas de las que nos habla la tradición, 9 de ellas unidas a las esferas celestes, compuestas de éter, y la más próxima, la 10ª, que se encarna para ayudar más de cerca a los hombres y a las mujeres de esta tierra. No los he visto con los ojos de la cara, pero ¿acaso se ve el aceite que hay dentro de una aceituna y el árbol que hay contenido en una semilla? Que Dios me perdone si me equivoco con estas comparaciones. Las hago porque a mí me sirven para explicar los misterios. Si la Biblia y los santos dicen que hay ángeles, es que los hay, pero no hay que creer que bajen siempre a la tierra con alas.
bajan en figuras de hombres y mujeres. Eso sí que lo creo, sobre todo de mujeres, como fue el caso de Esther, que vino en el momento justo en que yo más la necesitaba, cuando me faltaron mis padres. No me cabe la menor duda de que es la mano de la providencia la que la puso en mi camino. Era yo muy niña cuando empezamos a mudarnos de un sitio para otro. En los pueblos a los que llegábamos teníamos familia y éramos bien recibidos en sus casas, pero nunca sabíamos cuánto tiempo íbamos a quedarnos. Por eso dejábamos la ropa en baúles, la poca que teníamos, y usábamos los muebles prestados, lo mismo que los utensilios de cocina y todo lo que necesitábamos para vivir. En cada casa nos dejaban unas habitaciones en la parte más interior de la misma, lejos de las calles concurridas. Era porque a mi abuela le gustaba el silencio, me decían, y quizás fuera así, pero también se debía a otras razones, como averigüé después. Nuestras habitaciones, que unas veces eran 2 y otras solo una, según las casas, tenían puertas ocultas, altillos escondidos, armarios de doble fondo y escondrijos múltiples. Como crecí con ellos, yo creía que eran así todas las casas. Siempre, desde que recuerdo, me veo al lado de esta mujer a la que yo llamaba abuela. Se llamaba Esther. Bueno, se llamaba antes, porque un día decidió que había que cambiarse los nombres. Fue en un pueblo entre Ciudad Real y Toledo antes de llegar a esta ciudad. Una familia huida de las tierras del sur trajo la noticia de que había matanza de judíos por aquella parte de la que venían. Entonces, ese día me enteré de que a mis padres también los habían matado por profesar nuestra religión. Yo tenía muy pocos años, pero recuerdo todas aquellas conversaciones que escuché a escondidas. Cuando estaba cerca se cuidaban de hablar en voz alta. Me miraban con compasión y decían: «Pobre niñeta». Me tenían tanta lástima que me contagiaban su tristeza. Mi abuela, así la llamaba yo, aunque después de saber que no lo era realmente, me conocía muy bien y se daba cuenta de que percibía la desgracia que nos rodeaba. Me dijo: «Hija mía, la vida no es nada más que un cuento, una historia como las que te digo por la noche para que te duermas. No vale la pena preocuparse ni sufrir por ello. Unos son aburridos y otros tienes muchas aventuras. A ver, ¿cuáles te gustan más? El tuyo y el mío son de estos últimos. No son de los facilotes en los que no pasa nada. El tuyo y el mío son cuentos con mucha trama. Hay muchos hilos para ir desenredando, pero ya verás, vamos a hacer que tenga un final feliz. Eso depende de nosotras. Ya verás qué bien». También me enseñó una manera de quitarse la tristeza. Cuando me decían pobre niñeta y me entraba la pena porque me acordaba de mis padres, me decía: «Venga, vamos a estar con ellos un ratito». Nos sentábamos en el suelo sobre unas almohadas, muy cerca la una de la otra. Echábamos el aire de los pulmones y respirábamos despacito. Me mandaba cerrar los ojos e imaginar a mi madre en el cielo, sentada en una nube azul sonriéndome. Me pedía que le hablara solo con el corazón, sin palabras, y que me dejase acariciar por ella, que como estaba en el reino de las nubes, solo podía hacerlo de una manera invisible. Todavía hay días que me veo saltando de nube en nube para conseguir lo que quiero. Veo escondidos entre los cúmulos blancos y rosados a las personas que amé y ya no están, y no sufro tanto por su pérdida, porque sé que algún día yo también tendré la consistencia de las nubes y de los sueños y alcanzaré a tocarlas. Por fin llegamos a Toledo. Allí vivían los hermanos de Esther. Enseguida me tomaron cariño. Me llamaban la niñeta de otra manera, ya no con pena. Vieron que sabía leer
Esther me lo había enseñado, y me permitieron aprender la lengua hebrea, las artes y los números igual que si fuera un chico. Como Esther no tenía más herederos que yo, me iban a hacer falta todos esos conocimientos para saber desenvolverme en la vida. Allí fui creciendo y allí me hice mujer. Me casaron muy pronto. Digo me casaron porque yo era tan joven que no me di cuenta de lo que hacía. Conocí al novio en la sinagoga. Era también muy joven. Nos casamos rápidamente porque tenía que hacer un largo viaje como recaudador de alcabalas por todo el reino. Esther había estado enferma y quería dejarme asegurado el porvenir antes de morirse. Sin más arrimo que el de sus parientes, ni más herencia que sus relaciones de familia, me convenía entrar a formar parte de ella lo antes posible. Yo era tan joven y vivía tan enfrascada en aprender de los libros que me daba igual si me casaban o no. Esther vio como una ventaja el que mi marido fuera a irse tan pronto. Así yo seguiría viviendo con ella. La boda no iba a cambiar nada, solo mi estado. De ser la pobre niñeta pasaba a ser la señora del joven Leví. Al joven Leví tenía una esposa tan rara como era yo entonces, tan misteriosa y con tanta fama de persecuciones y desgracias, le daba prestigio dentro de la comunidad. Conmigo practicaba la benevolencia y se ganaba el cielo. Como yo prometía ser una buena esposa judía, me tendría rezando por él todos los días de nuestra vida mientras él estuviera fuera, deambulando por lejanas tierras entre aquellos campesinos ingratos que se resistían a pagar lo que le debían a su rey. Y nos casamos, y parí nuestro hijo muerto. Entonces fue que empecé a escribir en las hojas del cuaderno, porque aquello me calmaba. Primero empecé a notar los síntomas que tenía para decírselo al médico, porque ya para entonces Esther se había ido de estos reinos. Luego, como me hacía tanta falta, empecé a escribirle a ella para que volviera, y cuando supe que nunca iba a hacerlo, porque ya no estaba en Flandes, sino que seguramente estaría en el reino de los cielos, empecé a dirigirme a ella en las alturas. Le rezaba a Dios y rezaba al alma de Esther, que estaría disfrutando en el más allá en compañía de los justos. Y seguí escribiendo. Cuando se acabaron los cuadernos lo hice en hojas sueltas. Y ahora releo esas cosas que anoté como si en vez de mi vida fueran las de otra persona. Tanto es lo que he cambiado. Fui una niña feliz y luego una joven desdichada. Y de nuevo volví a ser feliz en la vejez, cuando menos parecía que hubiera razones para serlo. Y todo lo que perdí, Dios me lo devolvió como al santo Job, multiplicado por 100. Porque sí perdí unos hijos. Se me devolvió una hija y una nieta, y las he tenido a mi lado, dándome su amor y siendo el báculo de mi vejez. Era tan joven cuando escribí las primeras páginas que todavía guardo. No tenía ni la cuarta parte de los años que tengo ahora y ya quería morirme. Algunos escritos los he roto y otros se han perdido. Conservaré los que me quedan y continuaré escribiendo como antes lo hacía, ahora por otros motivos distintos. Ya no necesito emborronar papel para ahuyentar la tristeza. Hace ya mucho tiempo que olvidé lo que es la soledad y la angustia, pero aquí, escrito de mi puño y letra, queda constancia de que me visitaron antaño. Cuando alguien se corta las venas, la muerte es apacible, entras a ella como en el sueño. Yo he pensado que me dormía en Dios, mi lecho era su regazo. Podía intentar mantenerme despierta para no morirme, pero no tenía fuerzas. Le he dicho al Señor que estaba lista, que me llevara. Estaba muy a gusto dejándome ir de este mundo para no sentir ya más nada, ni pena ni dolores. Luego, otra vez, el viejo dolor ha vuelto con mayor intensidad y era imposible dejar de estar despierta. La aurora asomaba por la ventana. Estaba viva y sentía fluir la sangre, un líquido cálido empapando la toalla alrededor de mi cuerpo
y desbordándose por las ingles hasta mojarme las piernas. Con mucho esfuerzo me levanté para que no llegara a las sábanas y mantas que me cubrían. El cielo tenía un color rosado, pero no era tan bonito como ayer cuando me despertó el pájaro. Hoy son muchas las aves que cantan. No abro la ventana porque el viento mueve las hojas. Bebo un jarro de leche despacio, sentada, y sigo sangrando. Seguí sangrando varios días y varias noches. Estaba sola. Nadie se habría enterado si hubiera muerto hasta mucho tiempo después. Cuando tuve fuerzas para salir, abrí la puerta de la casa y decidí que siempre iba a estar abierta, que iba a hacer amigos en ese pueblo para tener a alguien a quien poder llamar cuando la muerte viniera, porque no era cosa de morirse como un perro y pudrirse sin estar en la sepultura. Por esos días también tuve sueños que anoté, porque no tenía cerca a nadie a quien contárselos. Había una superficie helada, cerrada por paredes muy altas y una puerta de madera como si fuera la entrada de un corral o un patio interior. El habitante de aquel espacio era un oso humano que me invitaba a caminar por su territorio y me enseñaba cómo hacerlo sin hundirme en el agua. Yo quería salir de allí porque veía el peligro de hundimiento. Había más gente caminando como yo. Encontré un nido de huevos antiguos como frutos pequeños. Unos eran oscuros y otros amarillos por fuera, pero al deshacerse todos se volvían blancos. Los conté y eran 7. Luego encontré otro objeto, una bola amarilla, como una pelota. El que los huevos fueran 7 y el haber encontrado la pelota me traía suerte. Eran signos de que podía salir de allí. La arrojé la pelota a la boca del oso y salí por la puerta, segura de que no podía hacerme ningún daño. Estaba en la cima de una montaña llena de árboles. Sin embargo, la bajada era tan pendiente, tan inclinada, que había que agarrarse a las ramas de los arbustos para bajar. Por fin vi una rama larga, una especie de liana, y busqué el final antes de agarrarme a ella. Descubrí que no estaba firmemente sujeta, sino que pendía de un tallo muy débil que se podía romper en cualquier momento. No había otro modo de bajar sino deslizándose por aquel sitio. Esos eran sueños que me avisaban de lo cerca que estaba de la caída. Yo me hacía la valiente, pero había noches que me despertaba al menor ruido y temiendo que vinieran a por mí. Y cuando venían algunos familiares era peor. Contaban cosas atroces que le habían pasado a los nuestros. Desde que había salido la ley contra los judíos de Castilla, no podíamos estar seguros en estos reinos. Yo les decía que ya no era judía, que no corría peligro, y me miraban con incredulidad y con pena. No me hubiera atrevido nunca a cerrarles la puerta de mi casa, aunque sabía que eran peligrosas tantas idas y venidas de gente. Siempre la tuvieron abierta. Primero venían a verme a mí y luego se iban a la judería de Belmonte. Algunos se quedaban a vivir allí porque había una sinagoga. Yo tenía amigos en ese pueblo vecino, pero cada vez me fui alejando más de ellos, no por temor, sino porque no me miraban bien. Hacíamos tratos, pero no se fiaban de mí. Yo era una renegada, una traidora a la fe de sus padres. ¿Acaso había conocido yo a los míos? ¿No era verme privada de ellos toda una vida suficiente sacrificio? No, me exigían todavía más. Como mis padres habían muerto por su fe, según ellos, yo hubiera tenido que estar dispuesta a hacer lo mismo. Y a mi manera lo estaba, solo que mi fe ya no era la fe de mis padres ni tampoco la de los curas de las iglesias. Yo no veía diferencias grandes sino en los de la venida del Mesías, que unos decían que Jesús era el único que había y el único Hijo de Dios que ya había venido y no iba a venir más sino al final de los tiempos, mientras que otros lo esperaban todavía. Para mí que las dos partes tenían su verdad y en el fondo podían conciliarse si leyéramos con el corazón las sagradas escrituras, que decían que todos éramos iguales a los ojos del Altísimo
hijos suyos todos, y que cada vez que uno llegara a alcanzar la corona de la sabiduría, entonces vendría el Mesías para el que lo hubiera alcanzado. Sin embargo, la gente seguía interpretando a su manera la palabra de Dios, los más sin conocerla, sino poniéndose de un bando o de otro, obedeciendo a los que mandaban y a los malos consejeros que en vez de buscar la paz en los reinos, ensencizañaban a las gentes. Traían noticias de nuevos motines en Toledo contra los hebreos. Nos llamaban infame sucia raza y se burlaban en coplas sarcásticas de nuestro vano esperar. Los familiares más cercanos, mis vecinos de entonces, casi toda la gente que conocía de aquella ciudad, habían abandonado sus casas y haciendas y se habían marchado. Muchos de ellos se habían convertido como hiciéramos mi marido y yo, pero algunos, al ver que las persecuciones no mejoraban con la conversión, habían vuelto a la antigua fe. Sin embargo, poco a poco la mayoría se iba yendo. Era un trasiego continuo de familias que pasaban por aquí camino a las costas de Levante, desde donde zarpaban hacia Oriente. También nos visitaban los que iban camino de Andalucía para embarcarse a África. Traían joyas, candelabros, arquetas, libros, objetos que no podían llevarse para no cargar excesivo peso, y después porque se prohibió que sacaran oro y plata de estos reinos. Yo no quería tener en mi casa cosas de valor. Cuando me enteraba de que venían con aquellas cosas, me entraba más miedo, porque la gente podía llegar a saberlo y querer robarlas. No estaba tranquila ni cuando se iban, con el temor de que alguno pudiera pensar que me las habían dejado. Se pasaba tanta necesidad que corría el peligro de que vinieran a robarme. Prefería que los objetos de valor se los dejaran en Belmonte, sobre todo las cosas de culto que aquí en el pueblo, una vez desaparecida la aljama, ya no hacía falta. En Belmonte todavía había una sinagoga abierta. Allí dejaron los candelabros y los objetos sagrados. Muchas cosas las escondieron, pero yo no quise saber dónde. Compré algunas, las que podían tenerse sin que nos comprometieran. Pagué por ellas sin aprovecharme de la desgracia ajena, porque así lo dice el Señor en el libro de los Proverbios. Más vale buen nombre que muchas riquezas. Quien siembra injusticias cosecha miserias, y el de buena intención será bendito porque da su pan al débil. Por hacer favores me hice con telas bordadas, sedas, lanas, mantas y encajes, ajuares suficientes para muchas casas y que podría ir vendiendo. De las joyas escondidas que traían me quedé con algunas, las más pequeñas, las que podían pasar desapercibidas si las llevaban puestas, cosa que he hecho durante toda mi vida. Estas joyas han sido mi seguro invisible. Con ellas bajo los vestidos, en contacto con mi piel, me he sentido protegida de la mala fortuna, y no sólo por la fuerza que tienen contra los malos influjos de las estrellas, sino porque en caso de que tuviera que huir ante alguna desgracia, llevaba mi fortuna conmigo. Esto lo aprendí de Esther e he intentado inculcárselo a mi nieta. Siempre que ha salido de casa para recorrer esos mundos, ha llevado pegada al cuerpo alguna piedra enmascarada debajo de una tintura para quitarle el brillo, o debajo de una banda de trapo, o un cuero viejo que simularan su valor. La música que acompaña al libro de Judith corresponde a diversos autores anónimos de los siglos XV y XVI.